esta noche, pero primero les voy a presentar a nuestros invitados. Andrés Corisma, que nos plantee cuáles son sus puntos de vista con respecto al tema las Fuerzas Armadas y la política. Don Andrés Corisma. Y nosotros queríamos de esa manera probar, claro, queríamos probar lo adaptativo que podemos hacer, ¿no es cierto?, para todo tipo de mentalidades, ¿no es cierto? Así que esta corbata es un homenaje a don Álvaro para que vea que somos muy adaptativos a las situaciones. Respecto al tema que nosotros vamos a tocar, es bastante simple. O sea, queremos ser lo más sintético posible. Se vuelvan a los cuarteles. Segundo, nosotros queremos que los curas, ¿no es cierto?, se vuelvan a sus iglesias. Tercero, queremos que los políticos hagan política. Y todo esto, de alguna manera, las decisiones de tipo, ¿no es cierto?, en términos de poder, las decisiones político-económicas, las decisiones culturales, etcétera, que estén en manos de toda la ciudadanía, ¿no es cierto?, sin excepciones, sin discriminación y sin ningún tipo de intermediación. Eso es como brevemente explicado, ¿no es cierto?, lo que los verdes de alguna manera plantean. Ahora, respecto a la situación de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, que se quiere plantear en este foro. Nosotros definimos, por un lado, lo que son las Fuerzas Armadas y por otro lado, lo que son o lo que es Pinochet. Son dos elementos absolutamente distintos. Nosotros vemos que las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, si bien han estado involucradas activamente los primeros años, ¿no es cierto?, directamente con el golpe, vemos que han estado de alguna manera quedando hacia un lado, mientras Augusto Pinochet, de alguna manera, tomaba políticamente el poder en este país. Eso es una evidencia que para nosotros es bastante interesante. Junto a Pinochet, ¿no es cierto?, surgían una serie de personas civiles, por un lado, algunos militares en retiro, y por supuesto también algunos militares, ¿ya? Pero que son pocos, ¿ya? Ese por un lado. Por otro lado, nosotros vemos que las Fuerzas Armadas han ido cada vez más demostrando su profesionalismo y su apoliticidad en términos generales, ¿ya? Por supuesto que hay algunos elementos exaltados, ¿no es cierto?, como podemos encontrar en los distintos bandos, ¿no es cierto?, que integran la compositiva de este país, ¿ya? Pero si analizamos cuántos son los militares que actúan políticamente, son muy pocos, realmente pocos, ¿no es cierto? Podemos ver algunos de estos exaltados, ¿no es cierto?, sacando sus corvos acerados, ¿no es cierto?, para producir amenazas al interior de las Fuerzas Armadas. Por otro lado, también tenemos otros exaltados que intentan manipular a través de la imagen del caos o la imagen de un posible golpe de Estado, ¿no es cierto? Esos son pocos elementos militares, ¿no es cierto?, que de alguna manera son excepción a la regla tradicional que están mostrando, ¿no es cierto?, en ese caso, las Fuerzas Armadas, ¿ya? Muchas gracias, Andrés Corisma. Bueno, yo de alguna manera considero que el tema de las Fuerzas Armadas y de Augusto Pinochet son dos temas aparte. Las Fuerzas Armadas están demostrando el rol que les corresponde y Augusto Pinochet está demostrando su interés político. Nosotros hemos aprendido bastante de política con él, ¿no es cierto?